Sale adelante la proposición de ley de Soria Ya de medidas contra la despoblación. Casi les suplico que no se cierren en banda. Quizá lo que podemos hacer hoy es iniciar una senda en la que todos juntos podamos colaborar en hacer un marco con el que luchar contra la despoblación en Castilla y León. Con esta noticia abrimos este espacio de información y opinión de Canal 9. Arranca aquí el análisis de este jueves 27 de febrero de 2025. Las Cortes han aprobado este miércoles la proposición de ley de Soria Ya de medidas contra la despoblación. Es un primer paso autorizado con 35 votos a favor y 43 abstenciones de Partido Popular y de Vox. La despoblación para los sorianos es un monstruo que amenaza con devorarnos, amenaza nuestra identidad como sorianos y nuestra identidad como castellanos y leoneses. Casi les suplico que no se cierren en banda. Quizá lo que podemos hacer hoy es iniciar una senda en la que todos juntos podamos colaborar en hacer un marco con el que luchar contra la despoblación en Castilla y León. Un asunto del que vamos a tratar hoy jueves con el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña. Pero tenemos otros temas. El presidente del Partido Popular de Soria ha querido hablar sobre la condonación de deuda a las comunidades autónomas por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Serrano habla de discriminación entre regiones, pide que si se condona todos paguemos por igual y decía esto también sobre la postura al respecto del nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León, el soriano Carlos Martínez. Lo que más me sorprende también es las declaraciones que he oído del nuevo secretario regional del Partido Socialista, que sale aplaudiendo esta discriminación palpable a los sorianos. Es que no lo puedo entender. Carlos Martínez, que ha estado durante 8 años en el ostracismo, repudiado por Pedro Sánchez, ahora resulta que lo ha convertido en su valedor, pero por una cosa, yo creo que es que ha descubierto que aquí en Soria teníamos una persona que es a imagen y semejanza de Pedro Sánchez, con lo cual ahora sale a aplaudir todas estas políticas que de socialistas yo creo que tienen muy poco. Eso de que se trate desigual a un ciudadano en función del lugar de residencia, pues creo que tiene muy poco de igualdad y tiene, lo que digo, un agravio tremendo a todos los sorianos, a todos los castellanos leoneses. La Junta de Castilla y León ha presentado esta semana una nueva herramienta telemática que se está probando en Soria como proyecto piloto. El servicio virtual de empleo va a permitir interactuar con los empleados del ECIL, evitando así el desplazamiento hasta la oficina de Soria. Además de los trámites que permite la propia aplicación, se va a poder contactar con personal del ECIL, con técnicos del ECIL, y va a suponer ese acercamiento que supone, sobre todo en ámbitos rurales especialmente, pues va a acercar el ECIL a todas las personas con independencia de en qué lugar se encuentren de nuestra comunidad autónoma. Y esto va a permitir ampliar la carta de servicios, estas propias herramientas, pero vamos a seguir trabajando en continuar ofreciendo cada vez mejores servicios a los usuarios del Servicio Público de Empleo. En principio, son nuestros propios técnicos que van a con los que tenemos en este momento trabajando en las oficinas, los que se van a hacer cargo de este sistema. Evidentemente siempre trabajamos para mejorar nuestros recursos humanos y si es necesario pues podremos disponer de más personal. Tenemos más información que les contamos a continuación de manera resumida. La comunidad ucraniana desplazada en Soria por la guerra se manifiesta en la Plaza Mayor para reivindicar su deseo de paz y democracia. Arropados por sorianos, agradecen la acogida en España, pero con la incertidumbre y el deseo de poder volver a casa. No solamente porque pase el tiempo, sino porque la gravedad de este caso sigue creciendo. O sea, los ucranianos siguen muriéndose y nos terminamos. ¿Cuánto tiempo tienen que permanecer en un sitio donde le han dejado quedarse? O sea, como un refugio, que están agradecidos seguramente, pero cuando no sepas cuánto tiempo tienes que estar aquí,
eso mata. O sea, cuando esperas algo que cuando no sabes cuándo se cumple. Vox Soria critica la situación de la vivienda y plantea algunas acciones como la reindustrialización, así como pone el foco del problema de la falta de vivienda en la inmigración. Evidentemente tenemos que tender a acciones que reindustrialicen de nuevo, como digo, nuestra provincia y que todas esas casas puedan volver a reabrirse y volver a poner en valor esa ocupación de vivienda. También tenemos que ser capaces de controlar esa inmigración, sobre todo la ilegal que llega, puesto que realmente están colapsando, en el caso de Soria, hay que decirlo, el mercado del alquiler. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, hay en torno de 200, 225 pisos que están dedicados a este tema y ello, queramos o no, nos guste o no, hay que denunciarlo porque lo que se está produciendo es un encarecimiento bestial del mercado del alquiler y, por supuesto, un colapso total, ya que no hay apenas vivienda. Soria acoge el primer Congreso Nacional de Montes Públicos organizado por la Red Estatal de Montes Públicos, con el foco puesto en la adaptación al cambio climático y la gestión sostenible. En Castilla y León estamos hablando que solo montes de utilidad pública tenemos más de 3.500 montes de utilidad pública. Soria tiene ya más de 400 montes de utilidad pública. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de tener la primera asamblea ya en la Diputación, esta tarde aquí el Congreso de esta Red Estatal de Montes Públicos, en el que si veis la mesa pues estaban todas las administraciones y creo que eso es lo primero que tenemos que poner en valor, ¿no? Tenemos los mejores montes, sabemos gestionarlos, somos acogedores. Que este funcionamiento perdure por los años porque nuestros montes necesitan ese impulso a la gestión forestal sostenible hoy y mañana. Justo hemos enfocado también que tuvieran dos temáticas que creíamos que iban a ser muy importantes y que podían interesar a todos, que eran el tema de la mitigación y de la adaptación al cambio climático. La Junta y Cruz Roja instalan la habitación de un bebé en la Plaza Mariano Granados para concienciar y hacer un llamamiento a la población para que se anime a realizar un acogimiento familiar y así dotar de un entorno familiar a los 21 menores que residen en centros autonómicos en la provincia. Por eso ese llamamiento, es decir, estamos hablando de esa cantidad tan grande en Castilla y León, 556 niños, son muchos niños de 0 a 17 años, en Soria 21, pero para ser una provincia como somos, 21 niños también son un número para nosotros bastante importante. Y lo que le digo, la edad de 0 a 6 años, que tengamos en Soria 7, pues es bastante importante, pero que también no nos olvidemos de los de 6 en adelante. Ellos también tienen derecho a tener ese acogimiento familiar y son niños además que cualquier muestra de cariño, como cualquier niño que vive con su progenitor, da ayuda, trabaja y eso es lo que tenemos que hacer entre todos. La Diputación de Soria ha firmado 4 convenios con entidades deportivas. Se trata de la Federación de Castilla y León de Triatlón y los clubes Triatlón Soriano, Balonmano Soria y Bádminton Soria. Todos ellos portarán el logotipo de Soria Puro Oxígeno para llevar el nombre de la Diputación y los valores sorianos allá donde compitan. Nosotros apostamos por el deporte como un pilar clave para el desarrollo de la provincia de Soria, no solo como fuente de salud y valores para nuestros jóvenes, sino también como una oportunidad de promoción y de crecimiento de nuestra provincia. Tras este repaso a la actualidad, vamos a tratar 2 asuntos a continuación. En primer lugar, nos visita el presidente y responsable también de Medio Ambiente de Copiso, Rubén Carmillana, y Carmen Yagüe, y lo hacen para darnos a conocer las inversiones realizadas en investigación y la situación actual de la cooperativa más potente de la provincia. Además, como decíamos antes, contaremos con Ángel Ceña, que nos visita tras llevar en las Cortes su proposición de ley.
Pues como decíamos, momento también en esta jornada de hoy aquí en el análisis en Canal 9 Soria de acercarnos hasta una de las empresas, una de las cooperativas, en concreto la más potente de la provincia de Soria, como es Copiso, y conocer un poquito más de su actualidad. Lo conocíamos también a través de esa noticia que nos llegaba a Soria TV, de esa inversión de 1 millón de euros, algo más de 1 millón de euros en cuanto a materia de investigación. Pero queríamos adentrarnos un poquito más en esos proyectos y también en lo que está suponiendo. Por ello, hoy nos visitan desde Copiso su presidente, que es Rubén Carmiñana, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal estamos? Bienvenido. Y también nos visita la responsable de Medio Ambiente y responsable social de Copiso, que es Carmen Yagüe. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias también a ambos por estar hoy aquí representando a Copiso para conocer un poquito, como decíamos, de esa investigación que imagino también, Rubén, que es una de las facetas importantes dentro de Copiso, algo que a lo mejor hace unos años no se tenía tan en cuenta y que con el paso del tiempo se ha dado cuenta también todos los socios de que lo que había que hacer es seguir investigando para que vaya ampliando el negocio, ¿verdad? Sí, ya más que los socios, que por supuesto son conscientes de ello, sobre todo es ya la empresa como tal, al adquirir un nivel tan grande como el que hemos experimentado, al final te conviertes ya en referente en el sector, pues necesitas hacer investigación, porque al final lo que viene en el futuro o eres capaz de ir viendo los resultados y ir analizando lo que se requiere en el mercado, o al final te quedas fuera, porque si solo nos dedicamos a la producción y no investigamos, al final en unos años, cuando estás en plena ola de la cresta, serás muy bueno, pero si no dedicas recursos a investigar, en unos años vas a estar fuera del mercado, y por eso es lo que llevamos a cabo haciendo. Recursos que, claro, tienen que ir en función de la situación que tengamos cada año. Imagino que, claro, después de los vaivenes que hemos tenido, Ucrania, bueno, antes también la problemática con la pandemia de la COVID, ahora pues conflicto por aquí, conflicto por allá, imagino que todo fluctúa y eso hace que, bueno, seguir investigando, pero seguir aportando cantidades tan importantes no es fácil, imagino, tampoco, ¿no? Sí, lo que dices, al final venimos de antes de la pandemia, de ser todo el mercado, estar todo muy estable, estar todo muy tranquilo, llegó la pandemia, llegó la guerra de Ucrania, ahora ha llegado el señor Trump en América, ha desestabilizado todos los mercados, pues al final lo que te decía, o te dedicas un poco a parte de tus recursos a investigar para, llegados estos momentos de alteración de mercados, ser los mejores y estar bien situado, o al final te quedas fuera. Pues estamos viendo ahora mismo pues que si lleva un mes gobernando el señor Trump, pues esto lo ha puesto todo patas arriba, y el mercado, que es mercado global, al final lo va a desestabilizar, se va a tener que reorganizar otra vez, habrá sectores a los que les pille bien, les pille mal, les haga faena, pues todo se irá viendo, ¿no? Y día a día, claro, porque lo que decimos, tú puedes tener una previsión de voy a dedicar a hacer proyectos de investigación y desarrollo de un presupuesto tal, pero luego te ocurren unas circunstancias que de un día para otro te lo cambian y tienes que volver a reorganizar el tema. Adentraremos después también un poquito más en ese tema, en el tema de la circunstancia global, pero sí queríamos también con Carmen aprovechar para ver en qué proyectos va destinado también esa cantidad de dinero. Claro, en esto hay que explicarlo muy bien, porque estamos hablando de ese millón en el último año, pero hay cantidades de proyectos que son plurianuales, que hay proyectos a los que se les va dedicando pues cada año un poquito. ¿Cómo se reparte también un poco en qué diferentes proyectos tenemos? Bueno, sí que es verdad que, como comentabas, la cooperativa en el 2023 alcanzó una inversión de 1.100.000 euros de I+D+I, pero lo que sí que se está viendo es que esa cantidad se mantiene por encima del 1 millón de euros desde el 2021. O sea que es una cifra estable que evidencia el compromiso que la cooperativa tiene con unos proyectos de investigación, desarrollo e innovación que, como decía Rubén, son fundamentales para mejorar la competitividad, impulsar el crecimiento y la rentabilidad, ¿no? Contribuyendo un poco pues, a la parte social, económica y ambiental del entorno. El punto a lo mejor un poco álgido fue del 2020 al 2021, multiplicamos por 1,5 la inversión que se venía haciendo en estos temas. Y luego lo bueno de estos proyectos, al final, si tú quieres ver cómo mejora la evolución
son proyectos a largo plazo, 3-4 años, a lo mejor tenemos un proyecto de 1.200.000 euros, pero en 4 años. Luego tenemos otros proyectos que es medio millón de euros, pues en 3 años, ampliable, que bueno, luego te contaré, pero por ejemplo el proyecto Fertisos, que es de fertilización orgánica sostenible, este es cofinanciado. Estamos dentro del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León y en principio los proyectos se presentan a 3 años ampliables. Como es de fertilización, las campañas de cultivo son de 1 año, entonces 3 años se queda corto y ahora vamos a solicitar una ampliación, bueno, pues porque las campañas de cultivo tienen la periodicidad que tienen y si no, no se llegan a unas conclusiones suficientes pues para poder ver que se pone en marcha o que no, ¿no? Aquí, Carmen, ¿quién es más sensible a conocer que la inversión tiene que ser a más largo plazo y que hay que darle una importancia como requiere? ¿Instituciones, empresas, ayuntamientos, Europa, Diputación? Bueno, al Junta? final, tú piensas, hay muchos proyectos que están autofinanciados por Copiso. O sea, Copiso entiende que hay ciertos temas que son importantes, que nos tenemos que adelantar, entonces decide hacer un proyecto de investigación, invertir en ello, y de esos hay bastantes, hay que 4. Y luego sí que hay algún proyecto que interesa, pues por ejemplo el Fertisos está metido el Itacil, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, pues porque al final ellos también tienen unos conocimientos y nos aportan una parte que nosotros, bueno, pues no tenemos a lo mejor tan en profundidad y nos van ayudando. Y luego hay proyectos que están coparticipados con las universidades. Entonces, la periodicidad depende, los autofinanciados lo marcamos nosotros en función de los resultados. Los que están cofinanciados con otras entidades suelen ser mínimo 3 años, generalmente. Claro, imagino que el que hace para uno mismo, pues bueno, el periodo como se marca no hay problema, pero claro, tengo este periodo con los cofinanciados, pues tengo que ajustar las líneas de objetivo a lo que me marcan, porque claro, si quisiera hacerlo a más largo plazo, me cambiaría. Hay entidades, ¿verdad?, que sí aceptan la ampliación y hay otras entidades que no. O sea, hay algunas más ¿Qué es lo sensibles que que hay? otras, ¿no? Sí, tú dices quiero ampliar y él te dice amplía, pero no hay más dinero. Entonces, claro, si es necesario, Copiso, por eso la inversión amplía, porque entiende que sí y invierte, pero probablemente el estamento que colabora con nosotros no aporte más cantidad. De hecho, la ampliación que vamos a hacer del Fertisos va a ser ya nuestra, no va a haber más dinero. Fertisos, precisamente, a ver, ¿en qué consiste? Para que la gente lo entienda en casa. Pues es un proyecto de fertilización orgánica sostenible en cultivos de secano y regadío en la provincia de Soria, ¿vale? Es un poco, digamos que lo que comentaba Rubén del problema con Ucrania, ahora con Trump, la fertilización mineral, para bien o para mal, procede de otros países. En España no somos autosuficientes. Entonces sí que es verdad que el purín es un subproducto con unas capacidades de fertilización orgánica bastante importantes y de hecho desde la Unión Europea toda la legislación te está diciendo que tienes que aprovechar los recursos de cercanía y darles una segunda utilidad. Entonces es una pena que estés dependiendo de la variabilidad de precio, del estado de una guerra y de que te lo puedan traer cuando tú tienes posibilidad de fertilizar y de mejorar el cultivo y el terreno, puesto que la fertilización orgánica mejora la estructura y la materia orgánica del terreno en cultivo para poder producir. Entonces el proyecto consiste en una comparativa de la capacidad productiva de la fertilización orgánica frente a la capacidad productiva de la fertilización con mineral y otros estabilizadores y otros complementos, entre otras cosas. Los terrenos, imagino que también parten por parte de los socios. Hay algunos que digan, yo quiero. Bueno, que sean más predispuestos o son más reticentes. No, además te puedo contar yo, en mi caso, que estoy colaborando como socio en el proyecto Fertisos, pues al final los responsables de cultivos, que son los que conocen a toda la provincia, pues encargan, oye, hay que hacer X parcelas, X muestras en cada parcela, pues al final tienen que tirar un poco de los socios más amigos para poderlo hacer, porque claro, un socio decirle, oye, mira, como me ocurre a mí, por ejemplo, que soy el que hace labores de cosecha en una de las parcelas del proyecto. Tienes que segar mañana una parcela y nos vamos a pegar mediodía o todo el día para segar microparcelas, porque hay que estar segando una franja, pesando, descargando, todo el rato así. Pues al final la gente
pues eso es pérdida de su tiempo y claro, son fechas cuando estás en plena faena en el campo y la gente dice, oye, yo a mí no me quites tiempo que no tengo tiempo. Claro, pero es pérdida de hoy para ganar en el futuro. Sí, por supuesto. Eso cuesta mucho a lo mejor meterlo también en la cabeza. Bueno, colaboran en general. Sí, no, hombre, al final se hacen, pero no encuentras gente llamando a la puerta para hacerlo. Lista de espera, por decirlo así, ir a buscarlos un poco, ¿no? Pero bueno, que se hacen y la gente que los hacemos encantados por lo que dices. Al final es el hecho de perder hoy mediodía va a significar que dentro de 3-4 años van a tener un conocimiento de qué fertilización puedo aplicar y cuál es la mejor. Eso al final se traduce en rentabilidad para la explotación de todos. Hombre, tú date cuenta que al final los técnicos de cultivos van a adquirir unos conocimientos en función de la climatología, decir, pues en este caso es mejor echar estabilizador o no, o el orgánico, depende de la fecha del mineral. Entonces al final vamos a optimizar bastante la producción de los cultivos. Además adaptado a cada una de las parcelas, que es diferente unas de otras por la composición del terreno, por la estructura, por la latitud, claro, por tantas variables. Los técnicos van a visitar y van a asesorar a los agricultores. Sí. A ver si lo pronuncio bien. Apigplan. Bueno, sí. ¿Qué es? Digamos que la cooperativa al final intenta tocar varios palos, ¿no?, en los proyectos de investigación. Entonces el Apigplan es un proyecto de digitalización, ¿vale? Eso entonces es un proyecto industrial, está basado en Machine Learning y lo que pretende es, así explicado un poco para que lo entienda todo el mundo, como una aplicación en la que se va a alimentar de una serie de parámetros y variables. Puede ser el peso del animal al entrar a la granja o la cantidad de pienso consumido. Entonces, en base a los nuevos programas informáticos y a unos datos históricos que la cooperativa tiene, se puede conocer cómo va a evolucionar el crecimiento de ese animal y saber el momento óptimo y el momento mejor para que éste salga de la granja. O sea, desde el momento en que tenemos al lechón recién nacido, el estudio ya prevé el crecimiento que va a tener. Total, o sea, bueno, y ahora de hecho luego te hablaré de otro proyecto, el AminoBalance. O sea, al final el animal cuando una vez que nace ya le pesas en función del peso y con la cantidad, bueno, se hacen piensos adecuados a cada época del lechón y se estima cuánto pienso va a comer y evidentemente ya sabes lo que va a crecer, si todo va bien, y en qué momento va a conseguir el mejor punto para salir. Teniendo prácticamente como un nutricionista por cada uno de los animales, adaptado. Sí, es ¿no? que más que para cada animal, porque individualmente no se tratan, sí que por ejemplo las reproductoras sí que se tratan individualmente, pero los lechones en cebo no se tratan individualmente, pero sí que se tratan a nivel de fases de cuadras, de granjas. Sí que puedes ir seleccionando los que van más adelantados, a eso les das un pienso, a los que van más retrasados. Sí, por días. Nutricionista por días. Por días me refiero de X días a 20 o 30 días uno, luego o sea, va por esas fases de crecimiento, ¿no? Sí. Se adapta, o sea, es que la nutrición está completamente optimizada, o sea, se va adaptando a las necesidades que tiene el lechón o el animal en cada momento. El otro proyecto era, si no me equivoco, AminoBalance. Sí, el AminoBalance, que va asociado con esto, es de estrategia nutricional. O sea, tenemos el Fertisos, por ejemplo, que es de fertilización, que luego también hicimos la Smart Fertigation, el Apigplan, que es de digitalización, y luego, por ejemplo, el AminoBalance, que lo que hace es, a ver cómo lo explico, tú intentas adaptar las necesidades de la proteína de cada animal en base a la dieta que necesita en ese momento, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque el animal no tiene un exceso de proteína, ingiere la cantidad necesaria, con lo cual no estás desperdiciando los aminoácidos, ¿no?, que sería un consumo excesivo de recursos, porque lo estás adaptando a sus necesidades. Y esto también es importante de cara a la fertilización, porque la cantidad de nitrógeno que el animal excreta, generalmente el nitrógeno procede de la proteína, de los aminoácidos. Si tú estás controlando la ingesta,
estás controlando la excreta, entonces reduces, entonces está controlado, ¿no? O sea, digamos que hay una tecnología alimentaria bastante interesante en la cooperativa que no es muy conocido. La verdad es que hasta que no estás dentro no te planteas la técnica y el avance, que es que está muy avanzado. Claro, os quería preguntar también, viendo un poco comparativas con otras cooperativas que conocéis del entorno, ¿dedican tanto a la investigación como se dedica, por ejemplo, en Copiso? Hombre, los datos exactos pues no lo sabemos, claro, cada uno eso, pero sí que estamos viendo que al final la concentración en todos los sectores y sobre todo en el porcino, pues van a quedar 4 o 5 grupos en España grandes, y al final cuando eres un grupo grande te dedicas a hacer investigación, o lo que te decía anteriormente, en unos años estás fuera del mercado, porque esto es una evolución que no tiene nada que ver la genética, por ejemplo, que hemos metido este año con la genética que va a haber dentro de un año. O sea, es que es totalmente distinta. Entonces, pues sí, cada grupo, porque esto al final individualmente no se puede llevar a cabo, un ganadero particular no puede llevar a cabo estas cosas, pero al final cuando eres un grupo, una empresa grande, sí, por supuesto que dedicar 1 millón de euros a investigación te lo vas a rentabilizar en los próximos años sin duda ninguna. Claro, al final tienes que tener en cuenta que la cooperativa tiene que tener un poco en cuenta las inquietudes que tienen los socios, el entorno, la propia cooperativa, ¿no? Entonces, qué mejor manera de ir adelantándonos a todo lo que pueda venir, como puede ser la nueva normativa, las nuevas tecnologías, con proyectos de investigación que vamos pues viendo, evaluando si esas inquietudes se pueden solventar de alguna manera o si se les puede también explicar, bueno, pues mejor por aquí o por allí, con hechos y con datos, ¿no? Es la mejor manera de poder adaptarse y no quedarse atrás, como decía Rubén, y poder ir evolucionando y tener, bueno, pues un futuro interesante, ¿no? Y no quedarse atrás. Claro, yo imagino que con tantos proyectos siempre hay alguno pues que puede ser más exitoso, otro que a lo mejor pues no se haya llegado al punto que se quería, o se haya llegado a ciertas vías muertas. Hay en algunos casos proyectos que se intentan dar después otro lado, otra forma, intentar dar otra vuelta. Pero generalmente tú en estos proyectos que van a 3 años, tú empiezas con una idea y según vas viendo resultados tienes que ir redireccionando, ¿no? O sea, hay mucho ensayo y error, ¿no? Pivotando, ¿no? Como te dicen en las academias empresariales. Por ejemplo, en el Fertisos inicialmente a lo mejor se planteó hacer, bueno, o sea, otra de las... El proyecto es que abarca muchas cosas, ¿no? Hay una parte que es la medición de emisiones a la atmósfera de las balsas, y entonces inicialmente íbamos a hacer una medición en una balsa tapada con lona y en una balsa sin tapar, y de repente surgió que ahora se pone mucho como unas bolas, sí, tipo arlita, una arlita haciendo ya, claro, que lo admite. El coste de tapar una balsa con arlita es muchísimo menor que taparlo con una lona, que aparte que la lona da más problemas. Entonces, claro, pues ya las emisiones son muy distintas, de estar abierta la balsa a estar cerrada con arlita, a estar cerrada con lona. Bueno, pues entonces se ha metido otra medición que en principio no estaba prevista, que es balsa tapada con arlita. Entonces, claro, tú te vas adaptando un poco porque es que es muy a largo plazo. Entonces, pues según las inquietudes que vayan surgiendo, la tecnología que va surgiendo, esto al final es como una método nueva, ¿no? Que son las mejores técnicas disponibles que te marcan o que te guían desde Europa diciendo lo que te admiten ellos para poder demostrar una reducción, la que sea, en función de la tecnología. Imagino que todo esto también genera empleo, al igual que el resto de la cooperativa. ¿Cuántas personas a día de hoy tenemos dedicadas? Por ejemplo, solo a investigación, ¿cuántas personas estarían? No te sabría decir, pero con el Fertisos somos por lo menos 3, 4, 5, 6, 7 de Copiso, lo que viene siendo lo normal. Luego, porque luego, por ejemplo, en administración hay una parte que cuando tú tienes que demostrar y evidenciar lo que estás haciendo también va a haber temporadas que estén, luego hay una consultora externa y más de que colabora, pero luego está la gente del Itacil, porque, por ejemplo, hay una medición de emisiones en aplicación en campo de la fertilización que solo hace gente del Itacil, que ahí creo que hay otras 2 o 3, creo recordar 2 o 3 personas. Entonces, bueno, a lo largo del proyecto entra y sale gente. Va variando, ¿no? Claro, y luego, por ejemplo, para hacer unas catas se ha tenido que subcontratar a una empresa. Luego también, bueno, hay una serie de empresas alrededor que también se ven se va generando, afectadas, además, también se va generando. Es que
Lo que pasa es que dentro de estos proyectos la gente que se encarga de ellos, pues se encarga de ellos, pero en su trabajo destina unas horas concretas al día. Claro, no puedes tener una persona dedicada exclusivamente a esto. Entonces, como son muchas áreas, pues el responsable de cultivos se dedica una hora a encargarse de las parcelas, Carmen se dedica a información, entonces claro, dedican tiempos parciales dentro de su Ahora también eso es bueno, imagino, porque claro, a un trabajador que normalmente solo está haciendo una cosa puede caer mucho en la rutina, pero si luego puede dedicar una hora a determinados proyectos, va variando y lo hace un poquito más ameno, ¿no? También. Hombre, yo lo veo interesante. Y ellos, por ejemplo, también depende un poco del proyecto, supongo, pero el Fertisos, que los técnicos de cultivos dediquen una parte de su tiempo a esto, que luego en un futuro lo van a aplicar, pues claro, al final no te quedas en hago siempre lo mismo, vas aprendiendo, te vas motivando, vas viendo otras áreas. Entonces yo creo que el meterte en diferentes proyectos motiva, porque vas viendo y aprendiendo otras cosas. Es interesante. Sobre todo también luego por lo que hablábamos, que a lo mejor esto no se conoce mucho, tanto a nivel del socio como a nivel de fuera, pero esto sí que al final repercute en que estos proyectos, una vez acabados, sí que van a beneficiar al socio, porque al final por ejemplo en el proyecto Fertisos, una vez que se acabe, sí que los técnicos de cultivos, que son los que visitan a todos los socios de la provincia, a todos los agricultores, sí que le van a decir, pues mira, hemos conseguido que con esta optimización de purín, con esta dosis de purín, no tengas que echar nada más que 50 o 60 kilos de fertilización mineral. Pues esos conocimientos una persona individual en su casa no los puede obtener. Claro, luego por ejemplo es como el del zinc free, que se va a suprimir, se ha suprimido por legislación, se ha reducido la cantidad de zinc que se aplicaba en el pienso, ahora se meten en los ubióticos, es lo que dice un granjero. Por sí solo no va a poder ponerse a investigar eso. Sin embargo, tú ya estás viendo que hay unos complementos que se pueden añadir al pienso que favorecen la digestión de los animales y que eso va a hacer que al quitar el zinc no se vea afectado y que la salud del animal sea la correcta. Pues es que eso al final se aplica, con lo cual llega a afectar a todos los ganaderos que están integrados con nosotros. Entonces, al final de todo se aprende y todo se aplica. Claro, lo que imagino también es que, bueno, es casos que se pueden aplicar aquí en la provincia, pero luego se pueden extrapolar, por lo cual imagino que de toda esta investigación luego, si tenemos buenos resultados, lo podemos dejar patentados los sistemas. Y claro, esto luego se puede también extrapolar, ¿no? Como decía. Hombre, por ejemplo, al final parece que hablamos del Fertisos. El Fertisos que está al ITACIL, que es el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, las conclusiones les van a llegar a ellos. Si es el instituto que está a nivel Castilla y León asesorando al resto de agricultores, les va a llegar. Sobre todo también está un poco enfocado Fertisos con ITACIL para que al final, como ITACIL es medio organismo público oficial, privado, pues que le llegue a los políticos, a los que legislan, a los que ponen esas tablas del purín contiene X elementos de nitrógeno, fósforo, pues decirles, antes sería así, no lo discutimos, pero ahora, hoy con las técnicas que hemos estado hablando de nutrición no tiene nada que ver ya los purines de hoy con los purines de hace 20 años. Sí, es una forma de demostrar que a lo mejor hay ciertos datos que hay que revisar basados pues, en las mejoras técnicas disponibles que se han ido aplicando, que bueno, que son datos que quizás se hayan quedado un poco obsoletos y que el sector lo conoce. En los estamentos probablemente en muchas partes también, pero no se ha llegado a implantar, ¿no? Entonces es un poco pues para solicitar esa implantación. Hablábamos de esta inversión, pero claro, no es la única que se hace dentro de Copiso. Sin ir más lejos, ¿verdad, Rubén? El año pasado, nada más y nada menos, 15 millones de euros. Sí. Se dice pronto. Se dice pronto, pero bueno, así es, así lo tenemos reflejado en las cuentas. Pues al final tampoco lo teníamos previsto, todas las cosas que nos surgieron el año pasado, sí que teníamos una en camino, la sociedad que hicimos de Pormascop, con Naturel, del grupo este que hay en Teruel, de porcino. Es así que ya llevábamos años de relación con ellos y ya queríamos dar el paso y al final se materializó el año pasado, pero hay otras cosas que no estaban previstas, han ido surgiendo por las circunstancias del mercado, por jubilaciones, por fusiones de empresas,
Por ejemplo, hemos hecho la sociedad de Gatial con embutidos La Hoguera en Tierras Altas, porque vimos ahí que una explotación de porcino de madres reproductoras estaba aislado. Sobre todo en porcino ahora se valora mucho que estén aisladas las granjas del resto de granjas para evitar contaminaciones de virus, etcétera. Y vimos que eso era una oportunidad para esa granja transformarla, ya estaba funcionando, pero transformarla no solo en una producción normal de lechones, sino en buscar una mejora genética que le da luego un valor añadido al producto por las circunstancias que le rodeaban a esa. Hemos conseguido en temas agrícolas este año también, hemos comprado almacenes que por jubilaciones y porque se han cerrado empresas, pues bueno, las circunstancias van mandando, no lo tienes previsto, pero a veces son oportunidades de negocio que te surgen en el momento y tienes que tomar la decisión, y si entendemos que es buena para Copiso, pues lo hacemos. También con transporte Estobar, si no me equivoco, ¿verdad? También hemos hecho este año la sociedad de Transportes Tobar, que sigue manteniendo el nombre, pero hemos entrado a formar parte del accionariado con él, porque vemos que les está ocurriendo a todas las empresas grandes y pequeñas. El problema del transporte con la falta de camioneros va a ser muy grave. Entonces, pues nos queremos anticipar un poco a ellos para poder tener un poco controlado en nuestras manos el propio transporte de los camiones, porque depender en exceso de camiones, pues muchas empresas ya nos están diciendo que se ven con serios problemas de encontrar camiones de logística para manejar sus productos. Entonces, pues surgió también la oportunidad que no estaba prevista, pues decidimos dar el paso para asegurarnos la logística de la empresa. Por lo que veo hay cosas que se pueden anticipar, pero bueno, también, como decíamos antes, hay cosas que vienen dadas. Y en este caso, haciendo referencia también, como decíamos, a la situación global, a la situación también que viene por parte del presidente de Estados Unidos, junto con todo lo que se está moviendo, claro, esto a un sector como es el sector primario, como es el sector, en este caso, el porcino, el agrícola, ¿cómo afecta directamente a Copiso? Pues mira, lo comentábamos anteriormente, si esta entrevista la hacemos en el mes de octubre antes de las elecciones de Norteamérica, no tendría nada que ver con lo que hemos vivido en estos 2 meses, ¿no? O 3 meses. Indudablemente veníamos de una estabilidad en los mercados, en el mundo global, que todo parecía en calma, tranquilo, y de repente pues ocurren estas circunstancias de pandemias, de guerra en Ucrania, del señor Trump en América, y desestabiliza los mercados. Se tienen que volver a reorganizar todos los mercados, donde en un país, por ejemplo, antes exportaba a América porcino o vacuno, pues ahora con los aranceles te lo van a quitar, no vas a poder competir. Al final se trata de que si anteriormente los americanos exportaban porcino a Asia, por ejemplo, pues vamos a ver la respuesta de los chinos frente a Trump con los aranceles. Seguramente pues no puedan exportar porcino de Estados Unidos a Asia, con lo cual ese mercado lo tendrán que ocupar otras empresas. Pues si en Europa somos competitivos en exportar porcino, pues seguramente habrá un hueco. Entonces, previsiblemente, así a priori, para el sector que nosotros tocamos en el porcino, no tiene por qué irnos mal. Pero bueno, es cuestión de reorganizarse, que lo único que provoca eso es pues fluctuación en los precios y volatilidad. Eso América del Norte, pero claro, América del Sur, cuestión también para el sector agrario, Mercosur. Eso también imagino que ya se mira de otra forma. Eso se ve de otra forma. A lo mejor en el sector primario, agricultura, cereales, que es sobre todo la provincia de Soria, no nos va a afectar tanto, porque ya se está importando todo. Europa es deficitaria en cereales, y ya hace muchos años que se están trayendo cereales de Estados Unidos, de América del Sur, con lo cual previsiblemente eso no va a afectar, pero sí que hay sectores, por ejemplo, como el vacuno, como el pollo, que sí que con el acuerdo Mercosur se van a ver muy tocados, porque van a permitir la importación de muchos productos de esos, con lo cual va a bajar el precio. Nosotros, en concreto, en agricultura y en porcino, previsiblemente no esperamos que estas cosas de Mercosur, de Trump, nos varíen mucho a ir, que nos vaya mal.
previsiblemente mantendremos, pero claro, lo que te decía anteriormente, el hecho de desestabilizar el mercado global, lo que hace es fluctuación de precios, inestabilidad de precios, pues nos tocará ver crestas, picos de ola, no lo sé, lo que nos toca. No sé si preocupa más el mercado chino, en ese sentido también. Hombre, en el porcino ya te digo que Europa se ha vuelto competitiva para exportar a Asia. Y incluso ya nos ocurrió hace años, cuando empezó la guerra de Ucrania, que se exportaba mucho porcino a Rusia, y al empezar la guerra de Ucrania, Europa le dijo que no se exportaba a Rusia para ponerle las pegas que les han puesto por empezar la guerra. ¿Y qué ocurrió? Pues que todo ese mercado que iba a Rusia desde Europa, pues se derivó a Asia. O sea que a veces no sabes si te va a ir bien o no te va a ir mal, porque va a depender de muchos factores, ¿no? Por donde se puede cerrar una puerta puede abrirse otra, ¿verdad? Efectivamente. Y abriendo puertas también de cara al futuro, ¿cuáles son los objetivos que tiene a medio y largo plazo Copiso? Bueno, pues los objetivos que nos hemos marcado siempre, los planes estratégicos que hacemos las empresas, al final, pues tú lo marcas, sí, seguir creciendo en los sectores que conoces, que dominas, crear posiciones fuertes en esos sectores, pero luego, pues lo que hablamos, llega de repente de la noche a la mañana una guerra, llega un señor y te inestabiliza todo, y tienes que volver a adaptar tus objetivos en función de lo que vaya sucediendo cada día. Así que a esperar a ver si se estabiliza la cosa, que es lo que necesitan todas las empresas, ¿verdad? Nosotros, igual que hemos hablado de las inversiones que hemos hecho en este año, que parte estaban previstas, partes han ido surgiendo, pues al final es eso, el objetivo, pues crecer, consolidarte en los sectores que dominas para tener una posición fuerte, pero luego las circunstancias del día al día pues te mandarán tomar unas posiciones otras en función de lo que vaya ocurriendo. Pues Rubén y Carmen, la verdad que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo hoy aquí en el análisis en Canal 9 Soria, para conocer un poquito más de lo que se hace en Copiso y para que, como decíamos antes también, que la gente no tenga esa imagen solo que se tiene de Copiso y que vea todo lo que se hace dentro. Carmen, muchas gracias. Gracias a ti. Y Rubén, lo mismo, muchas gracias también. Muchas gracias a vosotros. Pues dejamos a ellos dos, dejamos a Copiso, no a ustedes, porque en un instante continuamos con más cuestiones aquí en Canal 9 Soria. Y como decíamos al principio de este programa, en ese avance informativo del análisis aquí en Canal 9 Soria, una jornada, la de este pasado miércoles, en la que hemos podido conocer en las Cortes de Castilla y León una proposición, esta vez de ley, por parte de la formación Soria Ya. Proposición que, como ven, también pues tenemos por aquí. Y no es lo único que me acompaña hoy, porque tenemos con nosotros al procurador por Soria Ya, por Soria, en las Cortes de Castilla y León. Tenemos a Ángel Ceña en el análisis. Ángel, muy buenas noches y bienvenido también a Canal 9. Pues buenas noches, Adrián, y muchas gracias por atendernos. Y nada, pues aquí estamos a hablar de una proposición de ley que ha presentado Soria Ya, la primera que presentamos. No es normal que los grupos parlamentarios presenten proposiciones de ley, y menos los grupos parlamentarios tan pequeños. Tan pequeños. Y además es que, bueno, decíamos precisamente que en la jornada de ayer miércoles se aprobaba esta proposición de ley y claro, tantas no de ley que se han presentado, incluso en la exposición de Ángel Ceña llegó a decir en un momento proposición no de ley, cuando era de ley, lógicamente también porque ya es tal la cantidad no de ley, ¿verdad?, que es lo lógico y lo normal, a esta. Proposición, por cierto, aprobada con bastantes votos favorables, pero sobre todo gracias a un gran número de abstenciones. No sé, también, viendo un poco todo el juego político, si esperaban desde Soria Ya que se diera este resultado así. Bueno, esperábamos poder sacar adelante esta proposición de ley y lo que esperábamos también es que lo apoyaran Partido Popular y Vox, porque claro, esto es simplemente poner el texto encima de la mesa y decir, vamos a trabajar en él. Obviamente, lo hemos redactado 3 procuradores de 81. Es evidente que
que vamos a tener que llegar a acuerdos si queremos sacar esto. Entonces, yo me vine ayer de Valladolid con la alegría de que hemos puesto encima de la mesa un tema que no estaba, que necesita esta comunidad, y como lo necesita, pues que se puede trabajar con ello y se puede trabajar con un texto que ha presentado Soria Ya, y es evidente que estamos abiertos a acuerdos. Yo creo que ningún grupo parlamentario podía votar que no a esto, podía decir que no a que el problema de la despoblación es el principal problema que tiene Soria y el principal problema que tiene Castilla y León. Y yo creo que eso ha influido en que hayamos podido sacar esto adelante, porque por vergüenza torera ningún grupo parlamentario podía decir no se tramite esta ley. Vamos a tramitarla, vamos a hablar, y si es fruto de un consenso el texto definitivo que salga, será mucho mejor, porque las leyes consensuadas son lo mejor que hay en democracia, son las que más pervivencia tienen, las que más pueden hacer los efectos que pretenden. Y esto lo único que pretende es poner un marco en el que trabajar para evitar combatir la despoblación. Primero frenarla y luego intentar repoblar Castilla y León. Entraremos ahora también un poco en análisis de lo que han expuesto desde los diferentes grupos parlamentarios, pero antes, para que la gente conozca un poco más de este texto, para conocer un poquito pues también pues las diferentes circunstancias que bueno pues tiene también la proposición de ley. ¿Qué es lo que contiene este texto, este documento, que no contenga ya cualquier otra ley en Castilla y León, que no esté amparado dentro de la legislatura que tiene, en este caso, la Junta de Castilla y León? Bueno, lo primero, este texto es un marco en el que combatir la despoblación. Ahora mismo, Castilla y León no tiene ni una estrategia, ni un plan, ni una ley para combatir la despoblación. Yo no digo que no haya medidas para combatir la despoblación, las hay y se aplican con más o menos éxito, con poco éxito porque no estamos consiguiendo detener la despoblación. Pero lo cierto es que hay algunas medidas, pero cada consejería las implanta como puede o como quiere y hace la guerra por su cuenta. Esto se trata de trabajar todos conjuntos, de tener un marco, primero de definir cuál es el problema, cómo afecta a cada territorio y aplicar medidas que tendrán una intensidad en función de la gravedad, porque no es lo mismo pues aplicar una ley para la despoblación en la capital soriana, en Valladolid, en Burgos o en Salamanca, que aplicarla pues en la comarca de Tierras Altas, en el Valle del Alto Jalón o en la Tierra de Berlanga. Es que es absolutamente diferente y yo creo que las medidas, por lo menos aunque sean parecidas, tienen que tener distinta intensidad. Y eso es lo que hemos intentado hacer con esta ley. En su intervención de la jornada de ayer, para presentar también esta proposición de ley, decía que bueno, pues todavía no se sabía nada de ese estudio que habían propuesto desde el gobierno de la región, del gobierno de la Junta, ni tampoco de esa ley de dinamización demográfica, que más o menos en línea irían a esto, ¿verdad? Claro. Hay dos anuncios de dos textos que no conocemos. En la legislatura pasada, en 2019, Mañueco anunció un proyecto de ley de dinamización demográfica. No se llegó a presentar en las Cortes ningún texto ni a presentar ningún anteproyecto. No lo conocíamos, no lo conocemos, no sabemos, no sé si se hizo o no, pero no se presentó. Y en esta legislatura, en 2022, ya anunció que iba a haber un proyecto de ley. Esta vez se iba a llamar de reto demográfico, siempre intentando evitar el nombre despoblación, que es el nombre real. Reto demográfico, dinamización demográfica, da igual cómo se llame, el problema es que sirva para algo. Se iba a presentar a principios de 2023, estamos ya terminando febrero de 2025, 2 años después no se ha presentado nada. Bueno, yo creo que alguien tenía que coger el toro por los cuernos y presentar un texto. Y el hecho de que las Cortes lo hayan aceptado y para empezar a trabajar, yo creo que es una buena noticia. Pues si le parece también a Ángel Ceña, lo que vamos a hacer es mostrarle también a los espectadores pues esas intervenciones por parte de los diferentes grupos políticos para conocer también un poquito algunas de sus opiniones. No vamos obviamente a poder mostrarles todo porque la verdad que se suele desarrollar bastante. Sí, ha sido mucho, ¿verdad? Un debate de más de 1 hora, o sea que es difícil condensarlo, pero bueno, vamos a intentar condensar algunas de esas opciones, algunas de esas opiniones, mejor dicho, e informaciones por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Vamos a escucharles.
nos plantean algunas dudas, por lo que creemos que requieren de un estudio más detenido y profundo en la comisión correspondiente. Por ejemplo, con el concepto de zonas territoriales de convivencia. Creemos que, aunque deben tener prioridad, no debemos limitarnos a las zonas con una densidad de población inferior al 12,5%, porque en Castilla y León únicamente cumple la provincia de Soria. Voy a votar a favor de la tramitación, naturalmente, porque creo que es urgente. Lo creía en diciembre de 2021 y lo creo hoy. Estas CTCs, estas zonas comunes que ustedes plantean, que son menos de 200, son menos que las zonas de salud. No está muy alejado de lo que algunos decíamos cuando hablábamos de la fusión de municipios y nos llamaban cerrapueblos. Las cámaras enfoquen al hemiciclo para que todo el mundo vea, para que todos los castellanos y leonesas, todas las leonesas y castellanas puedan constatar y comprobar cómo cuando se debate el asunto más importante para esta comunidad no hay ni un representante, ni uno del Gobierno de la Junta de Castilla y León del Partido Popular. Ya nos contarán ustedes de UPL Soria Ya cómo van a luchar contra la despoblación con medidas basadas en la Agenda 2030. Es como intentar mezclar agua y aceite. Quizá es que ustedes no han escuchado a las personas que realmente conocen y cuidan del mundo rural, que son los pilares básicos de la lucha contra la despoblación. Y si lo han hecho, seguro que no les han hablado de sus propuestas de reducción de emisiones de CO2, del cambio climático, de economía verde, de economía circular. Se trata de una responsabilidad y de un compromiso colectivo, y este documento carece del consenso político y refleja una serie de medidas sueltas, sin agrupar, sin articular objetivos estratégicos a corto, a medio o a largo plazo. Por eso en la tramitación nos veremos obligados, indudablemente, a enriquecer este pobre texto que no es más que la consecuencia de haberse asimilado la campaña de promoción y publicidad del Partido Popular. La verdad es que escriben unas cuantas iniciativas que no sé si realmente han sido contrastadas de alguna manera, pero realmente me alegra ver esta batería de ideas, puesto que parece que muchas de ellas coinciden con las políticas que viene desarrollando la Junta de Castilla y León. Creo que le falta mucho contenido a su proposición y hay que ser realistas, saber con qué se cuenta y estar seguro de que va a dar una respuesta de resultados positivos. Ustedes veo que lo han hecho rápida y precipitadamente, calculando el tiempo que queda para las siguientes elecciones, más como venta electoralista. Bueno, pues rara vez yo creo que Partido Popular y PSOE suelen coincidir. Soria Ya ha coincidido, por lo menos ha hecho que coincidan, en que digan que se trata de un texto, dicen ellos, pobre. Ahora le preguntaremos también a Ángel Ceña. Y bueno, esas reflexiones también de otras formaciones, el tema de las zonas de convivencia, el tema también de esa situación de vacío, vamos a decirlo, de sillones mientras estaba exponiendo una proposición de ley. Y bueno, Vox hablando también de esa responsabilidad con la Agenda 2030. Pues la verdad es que es muy interesante. Ayer no tuve oportunidad de replicar a ninguno de los portavoces de los otros grupos porque en esto de la toma en consideración de las proposiciones de ley, para poder replicar tienen que anunciar un voto en contra. Y como no lo anunció nadie, pues no se puede replicar. No obstante, pues mira, me alegro que me des esta oportunidad para que delante de la ciudadanía pueda contestar, aunque sea muy brevemente, lo que me parece. Bueno, en cuanto... Podemos empezar por el principio. Podemos empezar por Ávila. Estoy de acuerdo en que hay que trabajar y que el texto puede mejorarse, por supuesto. Y escucharemos todo lo que tengan que decirnos desde Ávila y desde cualquier otro grupo parlamentario. Y también coincido con el señor Igea que había que zonificar Castilla y León, ya que no hay una ordenación del territorio ni está dividida por comarcas, aunque no está dividida por comarcas en teoría, pero es que Tierras Altas es una comarca, el Valle del Alto Jalón es una comarca o la Tierra de Berlanga es una comarca. Es mejor zonificar y luego ver cómo afecta la despoblación en esas zonas. Coincido con el señor Igea. En cuanto al representante de Vox, pues bueno, pues qué decir, esta ley no tiene nada de Agenda 2030 ni nada de... No sé, me ha echado en cara que no tenía ninguna previsión sobre la energía nuclear. Bueno, pues es que no tiene ninguna previsión sobre la energía nuclear. Yo creo que eso es para otras iniciativas legislativas, no para una sobre despoblación. Estoy de acuerdo, a lo mejor puedo estar de acuerdo en que tiene que haber un mix energético y que
y no centrarlo todo en las renovables. Habrá que estudiar el problema con más profundidad, pero esto no era el objetivo de esta ley. Y bueno, pues yo creo que en cuanto a con quién hemos hablado o si conocemos el mundo rural, estoy seguro, absoluta y totalmente seguro, que Soria Ya conoce mejor el mundo rural de Soria que lo conoce cualquier representante de Vox, porque nosotros nos pateamos los pueblos, vamos mucho allí y esta ley está contrastada y en su elaboración han participado mucha gente que vive en pueblos pequeños. En cuanto al representante del Grupo Socialista, bueno, pues que tiene muchas carencias, que no sé, me ha achacado que esta ley no tenía ningún contenido ni de feminismo ni de inmigración. Bueno, no es cierto. Esta ley contiene cuestiones sobre integración de los inmigrantes, porque consideramos que con el saldo vegetativo que tenemos, en Soria nacen 492 niños al año en 2024 y mueren 1.175, una diferencia de 683 al año. Si no fuera por la inmigración no podríamos crecer o mantener la población, con lo cual es evidente que tiene contenido de atención e integración a los inmigrantes, obviamente. Y bueno, pues una ley feminista, pues que yo creo que una ley de despoblación tiene que tener un contenido para la población en general. De todas maneras, cuando presenten enmiendas estaremos encantados de leerlas, estudiarlas y aceptarlas si creemos que enriquecen la ley. Y bueno, pues el Partido Popular, que dice que hemos copiado sus iniciativas, bueno, pues no hemos copiado sus iniciativas en absoluto, las hemos desarrollado. Hay algunas cosas que ellos, que tienen algunas políticas en marcha pero que no llegan realmente, como la fiscalidad diferenciada o como la atención sanitaria en el mundo rural, que creemos que tienen muchas deficiencias y nosotros marcamos por ley una serie de obligaciones. Bueno, yo creo que esto es un debate parlamentario. Ellos querían tomar en consideración esta ley y que se ponga encima de la mesa, pero también siempre en un debate parlamentario parece que hay que poner un pero, y es lo que han verbalizado los portavoces de los distintos grupos. ¿Le ha parecido también, es de la misma opinión que el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, de ese vacío que había? Se me ha olvidado comentar eso. Bueno, esto es algo que sucede con mucha frecuencia en las Cortes, pero yo creo que cuando se está hablando de un tema tan importante debería haber una presencia sustancial del Gobierno y por lo menos el consejero que tiene las competencias en materia de despoblación. Es habitual y es denunciable. Yo creo que las sesiones de las Cortes, los plenos, que simplemente es cada 2 semanas, 2 días, yo creo que son lo suficientemente importantes como para que los miembros del Gobierno estén presentes, sobre todo cuando se debaten cuestiones de esta trascendencia. En esta proposición de diálogo comentaba también que lo que quiere es un marco que pueda servir para poder aunar todas esas diferentes iniciativas. ¿Cree que va a ser más fácil trabajar con unos grupos que con otros? Bueno, pues ahora se abrirá un plazo de presentación de enmiendas y habrá que atenderlo. Pues probablemente va a depender de la voluntad política que tengan. Nosotros hemos tendido la mano a todos, o sea, no sin exclusión. Que vengan y que expongan su idea, y si hay que cambiar la ley estamos dispuestos a cambiarlo. Esto no es un documento de máximos, no pretendemos tener la razón en todo, pero lo que sí considero que es interesante es que una proposición de ley de despoblación la haya presentado Soria Ya, que por primera vez una proposición de ley salga de un territorio despoblado, o sea, porque estamos cansados de que nos solucionen la vida desde un despacho del Paseo de la Castellana en Madrid o desde un despacho de Valladolid a territorios como Soria, ¿no? Bueno, pues esta vez ha salido de Soria la iniciativa y yo creo que eso también es importante destacarlo. O sea, que un territorio despoblado, sus representantes han decidido poner sobre la mesa una ley de estas características. Ángel Ceña, pasa este trámite, este documento, pero claro, ahora quedan el tema de las enmiendas y que tenga una aprobación definitiva. ¿Cuánta confianza tiene Soria Ya en que esto sea definitivo? Bueno, va a depender un porcentaje. Va a depender un poco de la voluntad que tengan los partidos de negociar y de afrontar este problema de verdad. Pero a día de hoy, pues yo creo que a día de hoy, pues a lo mejor estaremos en que salga un texto, estaremos en un 60 o un 70% de posibilidades. Claro, esto de la política, bueno, nosotros somos muy nuevos en política porque llevamos desde que nos eligieron hace 3 años. Pero en ese tiempo ver que cambia todo. Lo que hemos podido ver es que cambia todo en un minuto, en un tuit. Entonces, no sabemos.
El cambio puede ser a bien o a mal. El cambio puede ser a que acepten hablar del tema. Y yo lo que quiero aquí es un poco reivindicar que es que no nos podemos quedar de brazos cruzados ante el principal problema que tiene Soria y Castilla y León. Y como he dicho en las Cortes ayer, pues que no nos podemos quedar como las vacas mirando pasar el tren. Tenemos que coger el toro por los cuernos y abordar el problema. Una proposición de ley que recoge muchos aspectos de la vida de los ciudadanos, de todas las vecinas y vecinos de Castilla y León. Específicamente también, pues, muy de cerca toca a Soria. Pero sí quería aprovechar también la presencia de Ángel Ceña para poder hablar de otro aspecto también que tiene que ver un poco, creo yo, con la despoblación. Quiero saber si también pues está de acuerdo o no en que en esa lucha por la despoblación los vecinos tienen que tener servicios, tienen que tener esa disposición para que sea igual que todos. Y en ese sentido también el acceso igualitario a medios de comunicación. Se lo comento porque en ese sentido queríamos conocer la posición de Soria Ya con respecto al modelo de televisión regional. Más que nada porque queríamos saber qué le parece también esa a su formación, que la Junta de Castilla y León imponga un modelo en el que se financia una televisión privada cada año con más de 20 millones de euros, a la par que también ese medio puede acceder a las mismas condiciones que el resto al reparto de publicidad institucional, también al acceso al mercado libre de publicidad comercial y a mayores, cuestión aprobada hace tan solo una semana en el Consejo de Gobierno en una nota de prensa que bueno, pues tenemos también por aquí, que les podemos leer el titular. La Junta invierte más de 1 millón para el servicio de transporte de señal de los canales digitales autonómicos hasta 2029. Canales autonómicos que cuando leemos la nota de prensa tan solo dice transporte de señal de un canal autonómico, televisión digital de ámbito autonómico, Radio Televisión Castilla y León, obviamente una empresa privada, no una empresa autonómica, en el cual la inversión es de más de 1 millón de euros y en el que dicen también que debe ser mantenida de forma eficiente para evitar su deterioro, una señal de televisión digital que llegue a los ciudadanos de forma correcta y con el menor número de incidencias posible. Claro, yo le quería preguntar a Ángel Ceña, como procurador, si en ese sentido, respecto a este modelo, a ustedes, ¿qué les parece que esta televisión, que no es autonómica, como puede haber en otras comunidades, puede acceder, como decía, a ese tipo de mercados con respecto a otras, en este caso que tengan la posibilidad de que les pague todo la Junta, cosa que no pueden hacer con otras televisiones, que no cuentan con un respaldo millonario por parte de la Junta? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que han podido hacer también desde Soria? Bueno, pues haces la pregunta quizá más pertinente que se puede hacer en estos momentos. Estoy de acuerdo, 21 millones y medio, no 20, 21 millones y medio directamente más la publicidad institucional a una televisión privada. Más el acceso al libre mercado. El resto. Una televisión, esos 21 millones y medio, que a lo mejor luego se ponen en bastante más, a la que el 70% del territorio de Soria accede, pero el 30% no. O sea, los habitantes de buena parte de la provincia de Soria no pueden acceder a esa señal de televisión y están pagando esa televisión. Mal. Esto lo he denunciado porque soy miembro de la Comisión de la Televisión Digital Terrestre de Castilla y León y lo he denunciado allí en numerosas ocasiones. Hasta me llegaron a presentar un estudio, pero no han avanzado nada. No han puesto ni un poste nuevo para avanzar en la visualización correcta de esa señal en municipios a los que no llega. Me parece mal. Hay que darle una vuelta absolutamente al sistema de televisión público de Castilla y León. Público claro. No, porque no es público. Al sistema de financiación de una televisión privada en Castilla y León. ¿Pero por qué esa y no otras? ¿Por qué esa y no otras? ¿Por qué se aprobó esto? Yo creo que aquí hay intereses políticos muy evidentes, y hasta que no haya... Ahora mismo, en la última comisión de la TDT de Castilla y León, ni el PSOE, ni Vox, ni el Grupo Mixto estaban de acuerdo, ni nosotros estábamos de acuerdo en este reparto, pero lo aprobaron. Lo aprobaron porque contaban con una mayoría en ese momento. Vox todavía apoyaba al Partido Popular y Vox ahora dice que no está de acuerdo, pero lo apoyó. ¿Cuál era la postura de Soria Ya? La postura de Soria Ya es, en primer lugar, yo creo que debemos estudiar otro sistema de televisión. Siempre ponen
como parapeto los 300 o más de 300 empleados que la Televisión de Castilla y León tiene y que podrían irse a la calle. Se han puesto encima varias propuestas pues, de crear una televisión pública, de estudiar. Esto tiene que ser algo consensuado entre todos los partidos. Este sistema no satisface a nadie, salvo a los que lo controlan, que es al Partido Popular de Castilla y León. Y eso es así. Luego, en Soria no llega a todos los rincones, un 30% del territorio es mucho para que no llegue. La publicidad institucional no está bien gestionada, nosotros pensamos que no se reparte con un criterio objetivo y aparte los contenidos de la publicidad institucional no pensamos que sean los más correctos, también habría que debatir sobre los contenidos. Para ustedes, ¿en qué lugar quedan televisiones locales, ya no solo Canal 9 Soria, por la parte que nos toca, sino el resto de televisiones locales de Castilla y León, que no somos precisamente una, dos ni tres, sino somos muchas con respecto a la competencia contra una televisión a la cual se financian con 21,5 millones de euros más más de un millón de euros para garantizar que pueda llegar a otros sitios, cosa que otras televisiones no se pueden permitir? Pues desde luego les deja a las televisiones como Canal 9, como Tu Voz en Pinares, como otras televisiones más locales o comarcales, les deja en una situación de franca desigualdad en la competencia. Desde luego no es fácil competir de esa manera y desde luego no estamos de acuerdo y nos gustaría que este sistema se revisara absoluta y totalmente. Y este sistema es determinante. Es determinante para mantener el poder político que tiene el Partido Popular en Castilla y León. Y yo creo que ellos pues se agarran como un clavo ardiendo a este sistema. Y ciertamente no hay ninguna comunidad autónoma que tenga un sistema parecido. ¿Qué propuesta tendría Soria ya para las televisiones locales para poder dar ese sistema un vuelco? Lo primero es sentarnos, todos los grupos políticos, y abordar el sistema consensuadamente, abordar cómo se puede hacer esto y cómo, porque aquí no nos equivoquemos, el problema de la publicidad institucional y de esta televisión de Castilla y León financiada con 21,5 millones de euros más los añadidos, es las llamadas de teléfono. Es darle a un político la capacidad de llamar por teléfono y decir, esta noticia no me ha gustado. Y eso es lo que está pasando en Castilla y León. Más que nada. No eludo el problema, no eludo debatirlo. Esto hay que sentarse y hablarlo y consensuarlo. Esto no puede ser así, porque se financia con fondos públicos y lo que se financia con fondos públicos tiene que ser absolutamente transparente. Más que nada también atendiendo esta situación, como decíamos, a televisiones locales, porque dentro precisamente de esta proposición de ley, una de las cosas que se recoge es la ayuda a empresas también que tengan determinado número de trabajadores, que apuesten por el territorio, que apuesten por zonas despobladas y obviamente pues también televisiones locales, decimos no solo el caso de Canal 9 como nos toca a nosotros, pero también de otras en Castilla y León, ya que es procurador por Soria, pero también defiende los intereses de toda la comunidad. Imagino que esa situación se nota y se tiene que sentir. Evidentemente que se tiene que sentir. Estamos para apoyar, esta ley tiene un fondo para apoyar a empresas, iniciativas emprendedoras, y las empresas de telecomunicaciones son iniciativas emprendedoras que si se asientan en el territorio, pues van a darle una capacidad al territorio que no tiene. Pues Ángel, agradecemos también mucho el poder haber hablado tanto de este último tema como sobre todo del principal de esta proposición de ley, que bueno, pues vamos a estar muy pendientes también desde Canal 9 Soria, desde el análisis, el recorrido que vaya a tener, que siempre que sea para el bien de todos los vecinos y vecinas, pues claro, obviamente todo el mundo, todo lo que sea aportar a mejor, seguramente que lo reciban con los brazos abiertos. Así que muchas gracias también por estar esta noche con nosotros aquí en Canal 9. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarnos y bueno, pues a ver si hemos puesto la primera piedra para iniciar el proceso de lucha contra la despoblación en Castilla y León. Ángel Ceña, gracias. Gracias a ti. Dejamos a Ángel Ceña, les dejamos a ustedes, volveremos también con toda la información, con toda la actualidad, con toda la opinión, con todo lo que nos concierne en el día a día en la capital y en la provincia la próxima semana aquí en el análisis de Canal 9 Soria. Muchas gracias.